Bueno, queridas amigas, esto es lo que vamos a hacer para armar el armazón de la piñata. Esta parte superior que tenemos aquí es para colocar de la cintura hacia arriba la princesa. Esto es lo que va a sostener la piñata, ¿sí? Aquí es donde vamos a colocar nosotros las golosinas de la piñata. Y esto es lo que vamos a tironear para que se rompa. Para armar esta estructura, lo que vamos a necesitar es un cartón corrugado. Este cartón corrugado solo vamos a usar de esto, no sé si ustedes alcanzan a ver las separaciones verticales que tiene, horizontales, perdón. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el número 11 lo vamos a cortar hasta el otro extremo. Como está la línea ahí marcada, vamos a cortar ahí. Para asegurarnos, esta línea no está exactamente bien cortada, entonces lo que vamos a usar es la parte posterior, o sea, la de aquí arriba. Ponemos los dos iguales, contamos una raya, dos rayas, media más que ya tenía el cartón, y hacemos como si fuera un corazón. ¿Sí? Bueno. Luego lo que hacemos es, empezamos siempre a pegar por la parte superior. Ahí. Y sí o sí hacemos coincidir perfectamente esta parte. Esto tiene que estar perfecto cortado. No importa la parte de inferior. Luego hacemos lo mismo. Colocamos acá la pistola, ahí, silicona, y hacemos coincidir así. Siempre ponemos mano debajo, mano hacia arriba. Ahí. ¿Bien? Una vez que esto va a ser lo que nosotros colocamos acá, las golosinas. Si quieren lo pueden hacer un poquito más grande, no mucho más que esto. Vamos a empezar a pegar esta parte. Con lo que nos ha sobrado, aquí en la unión, aquí vamos a poner un poquito de silicona y otro poco en el otro extremo. Y vamos a ubicarla así. Tratamos de que cuando la pegamos, ¿sí?, nos quede algo circular, más o menos circular. Una vez que está pegado ese pedacito, para poder trabajar mejor, vamos a cortar ahí. Apretamos acá para que esto se pegue. Y después lo que hacemos es, empezamos a colocar ahí. Apretamos la parte superior, ¿sí? Fíjate, la parte superior, apretamos y pegamos. Y así damos la vuelta a todo. Colocamos ahí, apretamos, colocamos así, apretamos, colocamos ahí, apretamos, y aquí es lo último. Una vez que más o menos tenemos pegado, volvemos a hacer presión. Presionamos la parte de arriba con la parte de abajo, ¿sí? Si ustedes lo ven desde ahí adentro van a ver que quedó circular. Una vez que está pegado ahí todo, le damos otra vueltita de silicona para asegurar bien que esto esté pegado. Por supuesto que ustedes lo van a hacer más lento, ¿sí? Yo ahora lo apuro un poquitito porque estamos haciendo el video. Dejamos que eso se seque. Lo que vamos a usar para la parte superior es este papel que se llama papel de barrilete. Yo acá corté un pedacito de papel barrilete, ¿sí?, con un palito de brochet. Nosotros lo que vamos a hacer es, en el medio, vamos a pasar todo el palito de brochet. Vamos a agarrar una cinta de falletina, de la medida que ustedes quieran. La pasan por una tijera para que se haga el rulito. Y vamos a colocar, hacemos así y así. Y la pasamos por este lado. Una vez que la colocamos por este lado, con el material que nos ha sobrado, lo que vamos a hacer es cortar un pedacito y le vamos a cortar un poco más. A este lo vamos a separar en tres. Este, que es el más largo, le ponemos así y hacemos esto. Pegamos aquí debajo
Y para asegurarnos que, porque esta va a ser la parte donde ustedes van a tener que tirar para que se rompa la piñata. Colocamos así y así. Con esto lo aseguramos. Después de acá vamos a tironear. ¿Qué hacemos? En la parte inferior de la piñata vamos a empezar por el lugar donde nosotros hoy estuvimos pegando. Vamos a ponerlo hacia abajo. Esto va hacia adentro. Y ponemos ahí. Hacemos esto. Después pegamos el otro extremo. Como el cartón se hace así, no tenemos problema. Pegamos una vueltita ahí. Y vamos colocando esto. ¿Sí? Luego, esta parte de aquí tenemos que pegar las dos. Acá hacemos lo mismo, damos vuelta hacia adentro. Pegamos. Acá hacemos lo mismo. No importa que la parte inferior nos quede un poquito desprolija, porque no se ve. Luego que pegamos los 4 costados, lo que hacemos es todo lo que nos va sobrando lo colocamos dentro y pegamos. Cuando pegamos, hacemos este trabajo para que nos quede bien pegado. Acá hacemos lo mismo. Acá también. Yo ahora lo estoy haciendo rápido y por ahí no queda muy prolijo, pero si ustedes lo hacen despacito, les va a quedar perfecto. Bien. Una vez que pegamos aquí, vamos con la tira color violeta. Lo usé la violeta porque el vestido nuestro va a ser color violeta. Siempre colocamos, empezamos desde la parte de la unión y hacemos así. Una tira y 2 tiras. O sea, de esa manera nosotros tenemos sujeto con la goma eva la parte inferior y la parte superior del cartón. ¿Para qué? Para darle más consistencia a la piñata. ¿Sí? Luego hacemos así. Siempre de a 2. Y damos toda la vuelta. Cuando llegamos aquí, lo que sobra lo pegamos así y ya estaría la parte. Luego nos vamos otra vez a la parte inferior que habíamos dejado. Una vez que sabemos que está seco, ven que está seco y no se desale, ahí recortamos todo alrededor, dejando un poquitito, por supuesto, de espacio. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer para colgar con el palito de brochet en la unión. Acá tenemos la unión. Seguimos aquí y en la mitad hacemos un agujero. Pasamos por acá y lo tenemos. Y después hacemos otro agujero, siempre sosteniendo con mi mano, sosteniendo la parte esta para que no se nos rompa. Hago presión hacia adelante y ahí colocamos. Bien. En estos dos agujeros, en los 2 agujeros de los extremos vamos a poner ahí y acá vamos a poner así. Bien. Yo ahora después les voy a mostrar en otro pedacito qué es lo que yo hago acá atrás. Acá atrás lo que tenemos que hacer es pegar la cinta, ¿sí? Es decir, yo se los voy a mostrar acá lo que hago. Ponemos un agujero así, otro agujero así, para ver, bueno, así. Esto es lo que yo hago adentro de la piñata, para que ustedes lo vean. Cómo lo pegamos adentro de la piñata. Se pega, se pone aquí silicona y se pega así. Y una vez que lo pego así, además le pongo silicona acá. ¿Para qué? Para que quede bien sujeta, bien fuerte. Entonces, eso mismo lo hago acá. Colocamos así, pero ustedes no lo van a poder ver porque está dentro de la piñata. Colocamos así. Ahí. Ahí. Y ponemos acá adentro y poniendo ahí adentro se pega. Una vez que pegamos acá, también hacemos lo mismo para reforzar. Hacemos ahí y hacemos aquí. Eso es para reforzar. Dejamos que se seque. Mientras se está secando, con esto que nos sobró, vamos a recortar una tira
y vamos a recortar otra tira. Esto es donde va a estar la parte de la cintura de la princesa. Dejamos la punta del palito de broché, solo pegamos esta parte. Así, pero la ponemos desde arriba. ¿Sí? Y acá esta parte que no está pegada la colocamos así. Luego ponemos esta ostra. Ponemos así. Y también la colocamos ahí. Para asegurarnos, le ponemos un poquitito acá de pegamento y otro poquito acá. Y luego, cuando la tenemos ya bien rígida, lo que hacemos es un poquito de acá, así. Y siempre de la apertura esta que nosotros teníamos acá, colocamos, la paramos y hacemos esto. Tenemos que adaptar que esto quede bien rígido, ¿sí? Para asegurarnos que esto funcione, tenemos que poner un poquito de silicona de ambos lados. Yo también lo que hago para asegurar es ponerle un poco más ahí y ponerle un poco más ahí. Bueno, esta es la primera parte. No se olviden de pegar la parte inferior y ahora sí vamos a colocar el vestido.